7 horas 23 minutos, ya está aquí René Betancourt, estamos hablando de un amigo común de él y de Carla Escobar, la comentarista de hoy, que me mencionaba la entrevista que le hicimos el lunes, los felicitaba por haberlo invitado y me la contaba. De algún rato lo tendremos también a ese abogado, sé que trabaja en la Procuraduría y es el cerebro de allí. Vuelve un ecuatoriano, abogado, analista político, con larga trayectoria de ámbito internacional y nacional, incluyendo temas diplomáticos, multilaterales y organismos internacionales. Él se desempeña como experto en cuestiones vinculadas a la lucha contra el terrorismo. Es docente en la Universidad de Guayaquil y en la UES, en las cátedras de Derecho Internacional, Derechos Humanos, de Argumentación Jurídica y Derecho Penal Internacional. He speaks English, habla inglés, español, habla español. Le parla el italiano, habla italiano y japonés. Yo solo sé contar en japonés. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, kyu, yu. Lo tiene escrito por el karate, no es por el karate, es por el karate. Ok, abogado, doctor, bienvenido de vuelta. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos del otro día? Sí, claro. A ver, sí. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en qué pasaría si las sanciones y la presión internacional que está recibiendo Putin hace que presione el botón. Ok, yo le decía al doctor René Betancourt que la forma en que lo están aislando, bloqueando, maniatando casi, a Putin más bien puede acelerar un ataque de él que pueda terminar aplastando el botón. Y la pregunta era, ¿lo piensa usted también? Para que responda hoy lo invitamos. Bienvenido. De hecho, cuando comenzó la guerra y Putin se le entrevistó, él dijo, estamos preparados para cualquier resultado. Para cualquier resultado. ¿Y lo decía en serio? Y la política de Rusia en cuestiones militares es que van a utilizar todos los medios de guerra que tengan a su haber. Entonces, por ejemplo, los expertos en materia militar no descartan que Rusia, por ejemplo, utilice lo que se conoce como armas tácticas nucleares. No apretar el botón que implicaría utilizar a Satán 1 o Satán 2, que son armas que podrían destruir todo el planeta, pero sí utilizar armas tácticas nucleares, que son armas nucleares, pero que tienen una onda expansiva mucho menor, que se las puede utilizar en guerra. ¿Bombas ¿Okay? de ese tipo? Tácticas nucleares. O sea, no el equivalente a una bomba atómica, pero que usan energía nuclear. Correcto. Y cuando ese empiece a hacer, Occidente va a seguir diciéndole a Ucrania, aquí tienen F-16, aquí tienen MiG-29, aquí tienen misiles de antitanque, aquí tienen armas, aquí tienen cascos, vean, provean, se defiendan, o eso puede ya involucrarlos de otra manera. Hay varios escenarios, ¿no? El uso de armas tácticas es uno de ellos, pero si vemos los escenarios, hay un artículo muy interesante que publicó la BBC, un escenario era una guerra corta. Si se presiona mucho a Putin, él podría decidir utilizar poder aéreo, que lo ha hecho muy levemente. Correcto. Él no lo ha hecho. Exactamente. Correcto. Entonces vemos, por ejemplo, que... Muy dirigido, muy segmentado, aunque cuando comenzamos Gisela mencionaba qué es lo que han bombardeado. ¿Pero qué bombardearon ahí? Era un hospital de niños. Pero esa era una opción, no lo ha hecho. Yo no creo que se está inclinando por esa vía. Para poder ocupar totalmente Ucrania se necesita mucho hombre en el terreno, y yo creo que esa ha sido la propuesta de Putin, por lo menos cómo llevar el conflicto. Vemos que había un convoy, hablábamos de eso, de 65 kilómetros de largo, que está cerca de Kiev y que no han hecho nada, están ahí esperando que den órdenes para invadir Kiev. ¿Ya vio el resultado que ha producido la amenaza o el anuncio de que le quitarían la venta de petróleo ruso a Estados Unidos? Nada menos que Biden empiece a coquetear con Maduro y que Maduro coquetee con Biden y se muestre dispuesto a venderle petróleo venezolano a Estados Unidos. ¿Qué tal giro de la guerra? A mí me parece muy interesante ese giro. Nadie esperaba eso, me parece que salió en el país. ¿Quiénes son los ganadores de la guerra? Uno es definitivamente Venezuela. Con todas las sanciones que ha tenido el gobierno de Maduro, que ha tenido el gobierno de Chávez antes, y ahora un acercamiento, porque es tan solo un acercamiento con Estados Unidos, es muy interesante. Normalizar relaciones en la región latinoamericana, en el continente americano, eso sería muy interesante y muy positivo para la región. ¿Qué pasa si Putin corta el gas que le provee a Europa? Aproximadamente, entiendo, un 60% del gas que consume Europa tiene origen ruso o viene de Rusia. Es complicadísimo y por eso vemos que ese veto, le llaman veto, al petróleo y al gas que hace Joe Biden y hace Boris Johnson, solo son el Reino Unido y Estados Unidos, porque ellos no dependen
del petróleo y del gas ruso. Representa para el porcentaje, en términos de porcentaje, para el Reino Unido creo que era una cifra, y para Estados Unidos era menos de 10. No es mucho. En cambio, para Europa, estamos hablando del 40%. Entonces sí dependen de Rusia. Al empezar, Gisela mencionó una cosa que había pedido y urgido Zelensky, en lo cual viene insistiendo, que se prohíba volar dentro del espacio aéreo de Ucrania. ¿A quién corresponde eso? ¿No es a la misma Ucrania la que corresponde hacer eso? ¿O a qué se refiere? Son dos cosas. Una es la prohibición de sobrevolar el espacio ucraniano, que ya está eso, ¿no? Pero no solo es prohibirlo, sino tener la capacidad, como dicen en inglés, de enforce it, de poder obligar a que no se vuele, de aplicarlo, como lo hizo la OTAN cuando tenían ese espacio de exclusión aérea en la guerra en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Entonces un avión volaba, lo derribaban, así de simple. Entonces se necesita la capacidad para aplicarlo. Tendrían que derribarlo los propios ucranianos. No tienen la capacidad, y hace poco estaban discutiendo unos aviones que les iba a dar Polonia, les iba a ceder Polonia, unos aviones MiG que eran de la Segunda Guerra Mundial, sí. Se los iban a dar, pero Estados Unidos y la OTAN básicamente se opusieron porque no saben si Rusia va a considerar eso un acto de guerra, la cesión de aviones para la defensa de Ucrania. Ya, vistas así las cosas, ¿qué posibilidades tiene esto que llamó usted bien un juego? No usó la palabra que pero habló de un juego el día lunes. Esta cuarta sesión de conversaciones entre Ucrania y Rusia, porque cada vez Rusia parece tener más derecho a exigir que los otros, primero que se reconozca la independencia o autonomía de dos provincias que están en la región de Donbass, okay, dos. Sí. Ya, segundo, que desista Ucrania de entrar a la OTAN y la OTAN también de eso. Tercero, que no utilicen el gas que pasa por allí como elemento de presión. Y cuarto, que se mantenga Ucrania en una especie de estatus independiente neutral. Correcto. ¿Ya? Y ni siquiera dijo, si hacen eso voy a salir enseguida. Solo cese del fuego. Es decir, me quedo aquí, dejo de disparar hasta ver si cumplen. ¿Cuál puede ser la contrapartida en ese naipe de Zelensky? Seguir jugando al tiempo. Así es como yo lo veo. En todos los escenarios posibles, había un escenario era una guerra corta, la otra era una guerra europea sin involucrar a países que son miembros de la OTAN, la otra era una solución diplomática, y está la opción de que Putin sea derrocado, que es a lo que tal vez quiere jugar poco Ucrania y Estados Unidos, Europa, en esta guerra mediática, las narrativas de las que hablamos. Creo que ya eran 7.000 personas que han sido arrestadas en Rusia por protestar, que puede ser un número no tan grande cuando consideramos el tamaño de Rusia, pero la gente está saliendo a las calles a protestar por el tema de Ucrania. Entonces jugar al tiempo, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente ayer, el primer ministro japonés dijo que iba a buscar que las islas Kuriles, que son unas islas que están disputadas con Rusia, sean nuevamente parte del territorio japonés. No es una declaración de guerra, pero es abrir un nuevo frente diplomático. Lo están distrayendo en otro lado. Correcto. Entonces las presiones dentro de Rusia tienen que necesitar personal de la policía, militares, distraerlos y posiblemente tratar de abrir otros frentes. Estos coqueteos, por ejemplo, de Finlandia con la OTAN, que fueron una cumbre de seguridad, de emergencia, y participaron, y Rusia tuvo que decirles, por favor, a ver, cuidado. También Moldovia y otros países también le llamaron la atención a Rumania, que estaban cooperando. Entonces es jugar un poco al tiempo, esperando que participen otras naciones o que se cometa un error, tal vez. Estamos con el doctor René Betancourt, quien es un analista internacional. Son las 17:44 y estamos hablando del juego de Ucrania y Rusia, como él lo denominó desde la primera vez. Doctor, ¿qué tanto puede influir, por ejemplo, de que muchas marcas importantes de reconocimiento mundial, Pepsi, Coca-Cola, Rolex, un sinnúmero de marcas en realidad, que ya no quieren vender sus productos en Rusia, tratando de alguna forma mostrar su malestar ante esta situación, puede ejercer presión contra un país ruso que se siente tan independiente, tan fuerte económicamente, militarmente poderoso, tiene todas las bombas para poder atacar todo el mundo, pero realmente puede ejercer presión, es decir, puede cambiar la forma de pensar de Putin, hacer reflexionar sobre esta situación? Pero es un juego a largo plazo.
Entonces, por ejemplo, cuando la gente habla de las sanciones, dicen las sanciones nunca funcionan porque la guerra no acaba. Pero la sanción no es para que la guerra termine mañana. La sanción es para causar un malestar en la población, en el ciudadano a pie, que, por ejemplo, quiere ver Netflix y no puede. O quiere, por ejemplo, que Rusia participe en el Mundial y FIFA ya lo eliminó, el Fórmula 1 ya no va a ser el Grand Prix en Rusia, y la UEFA no se jugará en San Petersburgo, y una serie de sanciones que molestan al ciudadano que tal vez es completamente ajeno al problema, al conflicto armado, no le interesa, pero... ¿Y eso le interesa a Putin? Porque yo me imagino a la gente ejerciendo presión, saltando de las calles, desconforme con la guerra, pero no me imagino a un presidente como él dando su brazo a torcer. Pero hay un tema también, por ejemplo, de remesas de exterior. Por ejemplo, para poner un ejemplo, remesas de exterior. Muchos de los países de Asia Central, por ejemplo, que es una región con la que estoy familiarizado, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajstán, dependen de las remesas de exterior que vienen de Rusia, ¿no? Sus familiares están trabajando en Rusia, ahora tal vez no pueden trabajar, no pueden enviar las remesas. Eso genera un problema en esos países que a su vez le exigen a sus gobernantes que se manifiesten, y ahí viene el juego de la diplomacia, es un juego de tiempo. Entonces, un resultado inmediato no va a ocurrir. Yo creo que vamos a presenciar lo que es una guerra más o menos larga, es una guerra larga, esto no va a terminar mañana. Aparte, por ejemplo, la toma de Kiev, hay un sentimiento bastante nacionalista en el ucraniano, especialmente en las personas que viven en Kiev, que no quieren dejar su ciudad, porque hablamos de los refugiados y hemos manejado la cantidad de 2 millones de refugiados, esos son los que salen de Ucrania, pero hay desplazados internos, muchos de ellos han ido a Kiev, dicen, bueno, el presidente está en Kiev, voy a Kiev, voy a defender la ciudad, si no tomo Kiev no hemos perdido la guerra. Ahora, van a tener que hacerlo calle a calle. Vamos a una palabra que usted usó, típica de los diplomáticos, ¿no? Usted es diplomático, ¿verdad? Sí, bueno. Usted es diplomático, ¿ya? Dijo estos coqueteos. ¿Viste? Sí, coqueteos. Sí. Coqueteos. O sea, no es esta irresponsabilidad. Estos hijueputas están jugando con el mundo como si fuera un balón de fútbol que cada cual se disputa para meter un gol. Y le llamamos coqueteos a estas acciones irresponsables de estos líderes atrabiliarios, vanidosos, egoístas, que dicen querer el interés de su país y lo que quieren es el control del planeta, o salte quien salte primero. Yo creo que estos coqueteos, como dije, son necesarios, definitivamente. El hecho de dejar una ventana abierta, el hecho de que la delegación de Rusia se haya reunido con la delegación de Ucrania para tratar el tema de corredores humanitarios, es un comienzo. Sin diplomacia, eso ni siquiera podría pasar. ¿Es un comienzo de qué? Es un comienzo de buscar un camino para la paz, definitivamente. No, eso es buscar una tregua para acomodarse mejor, pero para también poder aprovisionar su gente ahí, pero esa para tregua, ver cómo reprograman los siguientes ataques, para dar una imagen al mundo que no son tan crueles como son. Pero esa tregua ha dejado salir a 2 millones de personas. Sí. Esa tregua ha podido que se abran y van a ser 5, doctor. Van a ser 5, correcto. En Polonia, por lo menos. Pero sin esa tregua y sin ese coqueteo diplomático inicial, ni siquiera pudiéramos hablar de eso. Estamos administrando los niveles de la velocidad con que te voy a matar, o que ya no te voy a matar 2.000 por semana. Van a ser 1.000 por semana, y por eso son buena gente. Mira, dale suave, porque si me da la gana, aplasto el acelerador y puede ser 5.000 por semana. Y estos son coqueteos. Eso no es carnicería. En este momento es solo eso. Por ejemplo, la llamada que le hace Macron. Eso es crimen de lesa humanidad lo que acaba de contar. A eso quería llegar. Y eso es a donde estamos llegando. El fiscal de la Corte Penal Internacional ya ha abierto una investigación en Ucrania por lo que está sucediendo. Entonces, se habla de crímenes de guerra y se habla de crímenes de lesa humanidad. ¿Algún rato van a tener lugar esos juicios? Definitivamente. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo, ¿ya?, de otro tipo, no había la Corte Penal Internacional, etcétera. ¿Ahora algún rato una instancia así servirá, funcionará? Bueno, llevaron a Milosevic a la justicia, y cuando pensaban que era todopoderoso, un dictador, gobernaba en todo el territorio de la ex Yugoslavia, y lo llevaron a la justicia. Putin no es Milosevic. Definitivamente. Ya, Putin está frente a una potencia mundial de las 3 que hay. Definitivamente, pero hay un escenario y que no es, que puede ser plausible, ¿no? El escenario en que las sanciones comiencen a mermar la popularidad de Putin y Putin se ha derrocado. Es uno de los escenarios. ¿Usted o que se llega a una condiciones? No en este momento, no en este momento, pero más adelante, un desgaste mayor, más sanciones. ¿Es wishful thinking eso? Es definitivamente wishful thinking, pero
es lo que hay en el momento. Estas sanciones definitivamente van a tener un impacto en la población. Y tal vez no es un derrocamiento, pero se llega a una negociación con la cúpula política que se vaya, tal vez se irá al exilio o se retirará en algún lugar a disfrutar de su dinero, pero hay un cambio en el poder político. ¿Sabe qué admiro en usted, aparte de su talento? Que usted es un convencido de la diplomacia internacional y tiene que serlo para que esté donde está. ¿Usted cree de verdad que si en estos mecanismos se persevera y se los sabe usar bien y si se los comprende pueden ser útiles, verdad? Sí, y definitivamente hay ejemplos concretos. La planta de Zaporilla, la planta nuclear más grande de Europa, estaba en llamas hace poco y gracias a la diplomacia se hizo un cese al fuego en esa área para que los bomberos puedan ingresar y apagar el incendio. Eso pudo haber sido un desastre nuclear 10 veces más grande que Chernobyl. Qué bueno que usted volvió para poner dos cosas en el análisis: racionalidad y perspectiva. Es decir, usted ve más allá de lo inmediato, que es lo que normalmente todos, yo, estoy viendo, que es lo que me consume día a día. ¿Cuánto tiempo más se queda en el Ecuador? Me quedo hasta el domingo. ¿Allá se va? Me voy y vuelvo, como siempre. ¿Nos avisa cuando regrese? Por supuesto que sí. Su hijo tiene 4 años, ¿verdad? 4 años. Y Okay. tengo otro, mi hijastro tiene 18 años. Ah, qué hermoso. ¿Usted Sí. considera hijo también? Por supuesto. Al hijo de su segunda esposa. Correcto, sí. Qué bien, qué bien. Gracias por acompañarnos hoy. Ese es René Betancourt, de vuelta aquí para hablarnos de Ucrania-Rusia. Más después de lo que siempre matiza este espacio.